para hablar de una patología, primero tienes que hablar de la fisiología. Tú no puedes curar algo si no conoces cómo es lo normal, porque estarías arando en un camino que no sabes hacia dónde seguir. Y tampoco sabrías que la persona ya está curada. De repente lo estás dándole tratamiento paliativo y no lo estás tratando y no lo estás curando. Solamente lo estás engañando al paciente, inconscientemente, por supuesto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no conocemos la fisiología. Por eso que en medicina se enseña anatomía, fisiología, patología. No es al revés. Primero las estructuras, después cómo funcionan las estructuras, cómo se dañan las estructuras, y de ahí sigue lo que es medicina, cirugía, cómo tratamos de mejorar esas estructuras dañadas para que vuelva a su fisiología normal. El vértigo es una patología que no está ajena a este protocolo, a esta premisa. O sea, nosotros para hablar de vértigo primero tenemos que saber qué cosa es el equilibrio. Acá he traído unas pequeñas diapositivas. El equilibrio es una actividad refleja, porque refleja, nadie lo piensa, en la cual nosotros tenemos que mantener una adecuada postura corporal en relación a quién, a la gravedad. Nosotros estamos regidos por las leyes de la gravedad, ¿correcto? Muy bien. Y en medio inerte, o sea, las cosas que están fijas, sin caernos, sin sentir vueltas, sin perder el equilibrio, etc. Eso es lo que se llama el equilibrio. Ahora, esta postura corporal tiene que ser tanto en inercia como en dinámica. Présteme atención, por favor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, estoy caminando, que es dinámica, y no me voy para la izquierda ni para la derecha. Mantengo siempre una línea recta. Por eso los que recién empiezan a nadar, están nadando y aparecen, tienen que ir al fondo, y aparecen por la izquierda o por la derecha, porque todavía no hay coordinación. Entonces son estructuras que tienen que coordinarse para mantener un adecuado equilibrio. Y en inercia, cuando estamos durmiendo, ¿los borrachos no se caen en la cama? ¿La mayoría? ¿Cuántos se han caído ustedes? ¿Han tomado sus tragos? Ya, ninguno. Ya, el único caso yo. Vale. Ustedes han estado tomando sus tragos, han perdido la conciencia, se han echado en la cama y ¡pum!, se cayeron. ¿Por qué? Porque también perdemos el equilibrio estando nosotros en estática o en inercia. Los bebés al comienzo le ponen barandas, ¿no es cierto? Porque se caen. No están desarrollando su equilibrio. Después, posteriormente, le sacan las barandas, ya duermen solos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, siguiente, por favor. Perdón, regresa por ahí. Entonces, de esta forma se puede percibir el entorno teniendo la impresión de que estar estable y seguro. O sea, yo tengo que sentirme estable y seguro. ¿Y por qué yo tengo que sentirme? Porque ese componente físico y psíquico. Yo puedo decir, mira, estoy sentado, no me caigo, nada, pero siento en mi cabeza como que una inestabilidad, algo que no puedo, no se puede manifestar físicamente. Por eso que también existe, vamos a ver más adelante, un vértigo psicógeno. Siguiente. Por tanto, el equilibrio conlleva un componente físico, estar estable, y un componente psíquico, sentirse estable. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes cuando hagan el serum, que es lo principal, de repente ninguno va a ser neurólogo, ninguno va a ser otorrino. Es mala educación comer con esta agua sí, pero comiendo. Te lo agradezco. Hasta chicle te hacen. Entonces, de repente ninguno va a ser neurólogo o otorrino, pero ustedes van a ser serumistas, van a ser médicos generales. Y tienen la obligación moral y ética de poder derivar un paciente con vértigo. No decir, no, no, tome su Gravol, ya listo, no se preocupe, ya. Y el señor tiene un tumor cerebral. Y el señor se muere a los 3 meses porque el doctor le dijo que era Gravol, que no era nada del otro mundo, y el paciente falleció. ¿Cómo puede ocurrir? Entonces, siguiente. Nosotros tenemos estructuras que nos mantienen en equilibrio, tanto posturales, visuales, como del oído. Las posturales son las piernas, ¿correcto? Una persona que tiene cierta discapacidad no puede mantener un equilibrio. Visuales también, las personas que tienen, por ejemplo, problemas de fijación o problemas de la mirada, también tienen problemas de equilibrio, hay mareos. Y lógicamente las personas que tienen problemas de los canales semicirculares, o sea, de la parte del equilibrio del oído.
Acuérdense que el oído tiene la parte auditiva y la parte del equilibrio. ¿Sí? Más rápido. Entonces la función del equilibrio interviene todo el sistema nervioso y el sistema osteomuscular del cuerpo. ¿Por qué sistema nervioso? Porque todos ellos mandan el mensaje al cerebro, ¿correcto? Y si yo tengo un daño cerebral, puedo tener alteración del equilibrio, ¿no es cierto? ¿Y qué nos lleva a esto? A decir que existe un vértigo central y un vértigo periférico. El vértigo central, lógicamente, lo ve el neurólogo, el neurocirujano, etc. El vértigo periférico lo vemos nosotros. Siguiente slide. Ahora sí pongo este síndrome de Vertiginoso. Ya, perfecto. Fisiológicos. Vamos a ver qué cosa pasa cuando este equilibrio se altera. Va a producirse lo que se llama el síndrome vertiginoso. Ustedes saben que la palabra síndrome es definición, conjunto de signos y síntomas. Muchas veces el paciente dice sus síntomas y muchas veces ustedes ven un paciente que entra que no tiene síntomas, que no le dice los síntomas, pero ustedes ven los signos del paciente que como que hay cierta inestabilidad. ¿Ahora sí? ¿Sabes? Sí. Muy bien. Entonces, la tercera ya del cuarto piso, la caída bien pesada. Ya. Siguiente amigo. Ya. Entonces, el equilibrio tenemos el aparato visual, el sistema vestibular, la sensibilidad profunda musculoesquelética que manda la información a los centros encefálicos, o sea, al cerebro. Justo lo que le he dicho, un poquito más digerido. Siguiente, Brian. Este es todo el sistema en los cuales nosotros mantenemos el equilibrio. Entonces, una alteración a nivel de cada una de estas partes nos va a llevar a nosotros al síndrome vertiginoso. Siguiente, amigo. En lo que me compete a mí como otorrino, ¿cuál es la parte del oído en los cuales yo puedo mantener o puedo tener alteraciones del equilibrio que son afectadas? Por ejemplo, el sistema vestibular, que son 3 los canales semicirculares, anterior, lateral y posterior. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos el utrículo, el sacro y la vía vestibular. Nosotros tenemos un equilibrio que cuando estamos al borde de un precipicio, si no tuviéramos estas estructuras, nos iríamos de cara, nos mantenemos hacia atrás. Si nosotros nos inclinamos a la izquierda, hay una parte de estos canales que nos lleva a la derecha. O sea, siempre estamos en equilibrio, cuando caminamos igual. Pero una alteración de estas estructuras nos puede llevar a nosotros a el síndrome vertiginoso. Siguiente. Acá están los canales semicirculares, ¿no? Las ámpulas, acá está la concha, etc. El sacro, el utrículo, las poros. Acuérdense que dentro de los canales semicirculares está la endolinfa y afuera está la venolinfa. Siguiente. Entonces, el vértigo es la pérdida de orientación espacial, sensación errónea y subjetiva de desplazamiento de las cosas. ¿Correcto? Dar vueltas, sensación de movimiento, de rotación. En los últimos años, como lo repito siempre, ha ido aumentando este síndrome vertiginoso. No sé la causa, no se sabe, pero ha ido aumentando los pacientes de vértigo. Cada vez hay más pacientes con vértigo. Siguiente. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con vértigo? Llega un paciente y se siente y dice, ¿sabe qué, doctor? ¿Por qué viene? Bueno, vengo porque tengo mareo, vértigo, etc. Lo primero que hay que ver es qué tipo de vértigo tiene. Como médicos generales, ¿no? Entonces tenemos el vértigo paroxístico. ¿Qué cosa es el vértigo paroxístico? El vértigo es brusco. O sea, la pregunta es, ¿cómo empezó todo? Poco a poco, no, doctor, yo estaba bien en mi casa y de repente sentí que todo me daba vueltas, bruscamente. Suele acompañar de fuertes náuseas y vómitos y sudoración. No quiere decir esto de que, por ejemplo, el paciente que tiene vómitos y mareos es peor que el que no los tiene. No es así. Es parte de los síntomas. ¿Correcto? La duración es importante. El vértigo paroxístico dura de 30 minutos a 2 horas. Me dice, doctor, me duró 1 minuto. No es paroxístico. Ahora, lógicamente que en toda regla hay excepciones, ¿correcto? Eso no quiere decir que ya, me duró 30 ya, el diagnóstico vértigo paroxístico. Monstruo pues de la neurología. En 10 minutos es el diagnóstico. No es así.
¿Cuál es su origen cuando es un paroxístico? Otológico. Puede ser un problema otológico. Puede ser, por ejemplo, un problema viral, un resfrío, puede ser una infección, etc. Eso vamos a ver más adelante. Siguiente, Brian. Después tenemos el transitorio, que son episodios cortos de vértigo. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. No se suele acompañar, miren, de náuseas y vómitos, y es transitorio, o sea, es mucho más continuo que el anterior. Y dura de segundos a un minuto. Rapidísimo. ¿Sabe qué, doctor? Tengo vértigos, aparecen, me desaparecen. ¿Y cuánto tiempo? Doctor, me duran segundos. Y después me desaparece y ha sido mi vida. Y a veces estoy en el carro y me comienza a dar otra vez el mareo, me dura segundos. No tengo náuseas, vómitos, nada de esas cosas. Este puede ser o de origen otológico o de origen central. Es lo que se va a ver cuando se hagan las pruebas. Siguiente. Regresa. Lo importante de este transitorio es que se puede provocar con cambio de postura. ¿Qué cosa quiere decir esto? El paciente dice, doctor, ¿sabe que yo estaba viendo mi televisión, me echaba en mi cama, todo, y fui a cambiar el canal o quise apretar un botón y sentí el mareo? O me agaché a abrocharme los zapatos y comencé a tener mareos. Siguiente. Y después tenemos el continuo. Como su nombre lo dice, este es un vértigo a cada rato, continuamente. Y no suele ser de origen otológico periférico, este puede ser central. Siguiente. Entonces, si nosotros tenemos los vértigos periféricos y los vértigos centrales, empecemos con los vértigos centrales, que son los más cortos. Gracias. Tenemos localización en todo lo que es cerebro, tronco cerebral, cerebelo, corteza cerebral. Siguiente. ¿Cuál es la característica? No es paroxístico. O sea, ese vértigo no va a durar de 30 minutos a 2 horas, definitivamente. No va a ser un vértigo brusco, tampoco. Segundo lugar, no se acompaña de acúfenos e hipoacusia. Eso es muy importante. Muy importante. Los acúfenos son los ruidos en los oídos y la hipoacusia es la disminución de la audición. Estos vértigos centrales no se acompañan de eso, solamente es mareo puro. Cuando yo tengo un paciente que me dice que solamente tiene mareos, ahí sí me preocupa. Síntomas de náuseas y vómitos están muy disminuidos. A veces pueden presentar o a veces no. Siguiente. Para llegar al diagnóstico, o que nos lleve al diagnóstico, o como decimos, la impresión diagnóstica, porque ustedes en las historias clínicas hay una parte que dice impresión diagnóstica, ¿no es cierto? Ustedes ahí pueden poner 3 diagnósticos. Donde dice diagnóstico final, ahí ya no. La impresión diagnóstica es lo que ustedes ponen porque van a buscar esos 3 diagnósticos. Van a buscar cuál de ellos es el que van a pedir pruebas de laboratorio, etc. Entonces, este vértigo central presenta también lesiones de pares craneales. Puede ser diplopia, motoras, etc. Ataxia. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con vértigo continuo y presenta diplopia, digo, puede ser un vértigo central. Ya me enfoco un poquito, ya me pongo un poquito más quisquilloso hasta encontrarlo. Puede ser una lesión cerebral central, etcétera. De repente justo lo encuentro en el tiempo que el paciente puede ser operado del cerebro. Siguiente. ¿Cuál es la etiología del vértigo central? Puede ser vascular, una alteración de la vértebra vértebro-basilar, tóxica de un paciente que presenta problemas alcohólicos que ha dañado el cerebro, esclerosis múltiple, tumor del tronco cerebral, abscesos cerebrales. O sea, todas estas patologías me pueden dar a mí un vértigo central. Entonces yo debería de abocarme al tratamiento de esto. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos a la otra cera, la cera que es mucho más tratable, que es el vértigo periférico. El vértigo periférico, seguramente algunos de ustedes han rotado por neurología o por medicina interna, y cuando ven cualquier paciente que dicen, doctor, es laberintitis. No examinan al paciente. A ver, a ver, lo paran, le hacen así, le hacen esto, le hacen la cera así, le hacen así, la de Dragon Ball, todas esas cosas. Dicen, no, es una laberintitis. Y no es así. Los vértigos periféricos son varios. Enfermedad de Meniere, vértigo posicional, neurinoma, laberintitis, son total neurinoma y fractura de hueso temporal. Siguiente vértigo. Lo que más hay, al menos lo que yo más veo, es la enfermedad de Meniere.
que tiene una característica, es una hipertensión endolinfática o hidrox, y tiene la característica de tener acúfenos, hipoacusia y vértigo. Acúfenos, hipoacusia y vértigo. Si no tiene esa triada, no es un síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere se caracteriza por eso. Y es una patología que el paciente viene agarrándose de la pared, ¿no? Camina, ya no, se cae, se agarra de la pared. Es bien dramático el cuadro. Y tiene crisis de vértigo paroxístico, o sea, le dura de 30 minutos a 2 horas. Siguiente, Brian. Cuando nosotros exploramos el Meniere, vamos a ver que en la crisis aguda, y ustedes lo van a ver, el paciente se sienta, le ven los ojos, comienza a tener nistagmus espontáneos, ni siquiera lo estimula. Hay una hipoacusia neurosensorial, o sea, el nervio está dañado, ¿correcto? Y el examen neurológico es normal en el paciente. ¿Por qué? Porque no es central, es un vértigo periférico. Hay una progresiva disminución de la función del oído afectado. Por ejemplo, el paciente dice que le duele el oído derecho. Hay una disminución de la audición del lado derecho, neurológico. Siguiente. Avanza. El tratamiento del síndrome de Meniere, si ustedes son otorrinos o hacen la residencia por otorrino, van a encontrar de que el tratamiento es diferente en varios hospitales. Y a nivel mundial también. Yo, en mi época de residente en el Hospital Obrero, que ahora se llama Almenara, teníamos un profesor, el doctor Alonso, que ha fallecido el año pasado, que era pues el padre de la otología, le decíamos, porque prácticamente de todo el Perú le venían a consultar a él. Una persona muy sencilla, muy didáctica, muy profesional. Y él me dijo eso, ¿no? Me dijo, jamás de aquí a toda la vida vas a encontrar un tratamiento del Meniere. Entonces, doctor, ¿qué cosa hay que hacer? Primero tienes que ver cuál es la característica del hidrox endolinfático, y es la retención de líquido. Y el líquido, ¿quién lo retiene? El sodio. Entonces hay que darle dieta pobre en sodio, vasodilatadores antagonistas del calcio y sedantes vestibulares. Muy bien. Como ustedes tengan un paciente con vértigo, independientemente que sea Meniere, ustedes dicen, ¿sabe qué? Se tiene que guardar reposo. Muy bien. Allá, gracias, doctorita, muy amable. El paciente se va a su casa, se echa en su cama y se pone a ver televisión. Se pone a leer el periódico, llega la familia y le habla, el paciente a los 2 días está peor. Doctora, usted me dijo que daba reposo, hecho reposo y peor. No puede ser, le dice. Sí, reposo y peor. Pero ¿qué cosa es reposo en un vértigo? Reposo en un vértigo es no ver televisión, no leer, no ver computadora. ¿Por qué? Porque hemos dicho al comienzo que los ojos forman parte del equilibrio. Y si yo estoy mirando cosas que se mueven, me da mareos. ¿Nunca les ha pasado que se van a un centro comercial y comienzan a ver mucha gente que va, camina y el piso es negro y blanco y se comienzan a marear un poco? Es por eso. Es un paciente que tiene vértigo, no puede estar deambulando por la calle. Tiene que estar en reposo, o sea, en un cuarto oscuro, los ojos cerrados, solamente escuchando música. No puede ver televisión, no puede ver computadora. Por eso que hay gente que dice, doctor, yo trabajo mucho con la computadora, siento mareos. El problema es visual. Siguiente raya. Después tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno. Este es lo más frecuente que hay. ¿Correcto? Estos son la aparición de episodios súbitos de vértigo de regular intensidad. Suele presentarse después de un traumatismo craneal. ¿Cómo es esto? Ahí entra ya la historia clínica. Por ejemplo, el año pasado, con el doctor Vera, que compartimos el consultorio aquí en San Pablo, tuvimos un paciente que tenía un vértigo paroxístico. ¿Pero por qué? Tenía un muchacho de 34 años. Indagando su historia clínica, descubrimos de que él había tenido un accidente a los 13 años, un ómnibus. Él era de provincia, venía a Calima y luego se volteó. Entonces tuvo un accidente, se golpeó la columna cervical, etc. Y en esa época su collarín no le dieron importancia, tim, pam, pam. Y el hombre se sintió mejor, dijo, ¿para qué voy al médico? Pasaron los años y ahora que le sacamos la radiografía de la columna, había una anquilosis. ¿Y qué cosa pasa por acá? ¿Qué pasa por el cuello?
Entonces tenía problemas de irrigación. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando él giraba la cabeza, presionaba la irrigación cerebral. Y ustedes saben de que por ahí se lleva la sangre al oído a través de la arteria, hacia el oído. Entonces, el paciente tenía ese problema. Y era causado por un vértigo calocístico veneno. Entonces, ¿qué cosa pasaba ahí? Aparte de ese problema. Dentro del oído interno tenemos como ustedes han visto esos jueguitos que son, bueno, no sé si lo conocerán ustedes, serán antiguos. Eran como unas cajitas que tenían huequitos y unas bolitas. Y había que poner las bolitas en los huequitos, ahí está en este plano. Sí. Ya. Eso es lo mismo que ocurre en esta patología. Esas bolitas son los litiasis, los otolitos que se mueven de su sitio. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerlas en su lugar. Se han movido, entonces se está moviendo el líquido en lo linfático. Siguiente. Entonces, ahorita le digo cómo se hace eso. Al examen todo es normal. Pruebas calóricas normales. La prueba posicional, o sea, cuando sientan al paciente y lo comienzan a mover hacia adelante, hacia atrás, comienza a tener vértigo. Ahí en esa posición, entonces al moverlo hacia adelante, hacia atrás, yo puedo saber qué canal o qué canal semicircular está alterado. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Sedantes vestibulares, ¿no? Ya sepan, y maniobras de reposición. ¿Ustedes han qué cosa es maniobra de reposición? Las maniobras de reposición son unas maniobras que se hacen para que esas bolitas, que lo vuelvo así, entren en su sitio. ¿Cuáles son las maniobras? ¿Avanza? Estas son las maniobras. Esta es la camilla, el paciente está con la cabeza colgando y al paciente se le levanta, se le va para atrás, para la izquierda, para la derecha, hasta que se le mueve la cabeza, hasta que el paciente comienza a sentir que el vértigo va a desaparecer y se le coloca un collar. Pero para esto hay que hacerle las pruebas vestibulares, las pruebas de octavo par. Eso no se hace pues mirando el oído solamente. Hay que hacerle pruebas vestibulares. Siguiente. Después tenemos la neuronitis vestibular. Ustedes van a tener pacientes que le van a decir, doctora, tengo mareos. ¿Y cómo empezó? No, todo bien, pero algo ha pasado, no se ha golpeado la cabeza, no se ha caído, algo ha comido, ha estado borracho, ha fumado droga. No. ¿Qué de raro le ha pasado? Simplemente está resfriado. Dice usted. Y después de sí, doctora, eso sí, después del resfrío empezó mi mareo. Ellos dicen mareo. Entonces ustedes dicen que esta puede ser una neuronitis vestibular. Se le hacen las pruebas, ves que es un vértigo intenso de aparición brusca, giratoria, tiene náuseas y vómitos, salvo que esté embarazada, también puede ser. Entonces, el tratamiento de esto es sintomático y a 2 o 3 semanas mejora. Pero para llegar a esto hay que hacer las pruebas vestibulares. Si no hacen pruebas vestibulares, al paciente no le pueden poner el diagnóstico. Es un diagnóstico presuntivo. Siguiente. Todo esto aparece en nistagmus espontáneo en fase aguda, cuando el paciente está pues, con el vértigo. Todo es normal, y las pruebas vestibulares, pérdida parcial o completa, generalmente unilateral. ¿Qué significa pérdida parcial o completa? Nosotros cuando hacemos las pruebas vestibulares, van a ver, como si no sé si han visto, le echan como una agüita tibia y una agüita fría, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces cuando echan la agüita, el paciente cierra los ojos, se le echa 40 segundos y se le dice al señor, abra los ojos. Entonces, al abrir los ojos, nosotros controlamos el tiempo y enlistamos. 2 minutos 20 no es normal. Pero ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, le hacemos la prueba y el paciente en el lado derecho tiene 40 segundos? Entonces nosotros decimos hiporreflexia vestibular. Si tiene 0, el paciente dice, no me mareo. Le echamos en el lado derecho, en el oído derecho, el paciente abre los ojos, ¿mareos? No, señor. Normalmente no tiene que tener mareos. No tengo. Arreflexia vestibular. ¿Y qué pasa si el paciente tiene 4 o 5 minutos? Hiperreflexia vestibular. Entonces, cuando es hiperreflexia, nos apunta hacia problemas centrales. Cuando es hiporreflexia o arreflexia, hacia problemas periféricos. Nos apunta, no quiere decir que sea así, porque hay que hacer todas las pruebas. El tratamiento es reposo y sedantes vestibulares. Siguiente. Después tenemos la famosa laberintitis, que todo el mundo a cualquier mareo le dice laberintitis. La laberintitis tiene que producirse cuando hay una infección del oído medio. El paciente dice, doctor, he estado resfriado, me ha estado doliendo el oído, me fue al médico, me dijo que tenía otitis media aguda, todo estaba perfecto,
y a los 3 días empecé con un mareo, eso puede ser una laberinto. ¿Correcto? Se ve, puede ser al examen, una otitis viral, se ve vesículas herpéticas, una perforación timpánica también me puede llevar a los mareos, una otitis media crónica. ¿Correcto? Un colesteatoma también, ¿no? Ustedes han visto que los colesteatomas es una patología que no es por una infección, sino es una patología que tiene 3 teorías. La principal es una descamación del epitelio del oído. Okay. Siguiente. La laberintitis presenta hipoacusia conductiva, mixta o neurosensorial. Cualquiera de las 3 puede presentar. ¿Correcto? El tratamiento de la infección desencadenante, y si está perforado el tímpano hay que operar. Previa a tratamiento médico. Siguiente. Después también van a tener ciertos pacientes que, por ejemplo, se dializan, pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia, generalmente, pacientes cardíacos que reciben drogas, pacientes renales, como yo les dije, como les he dicho, que van a presentar vértigo. Este vértigo, lógicamente demostrado por las pruebas vestibulares, se llama vértigo por ototoxicidad. Generalmente es más frecuente en enfermos con insuficiencia renal, por eso es que es muy importante la historia clínica. Ustedes cuando tengan una historia clínica, ustedes saben que la historia clínica es, en emergencia es una, hospitalización es otra, en consulta es otra historia. Son diferentes tipos de historia. Entonces, en mi especialidad, ¿cómo es? La edad del paciente, el sexo del paciente, por qué viene el paciente, yo pongo los antecedentes de otorrino y los antecedentes generales. Antecedente de otorrino es si le han operado la nariz, si le han operado el oído, no sé si usa audífono, si le han operado las amígdalas, o de niño le operaron los adenoides, qué sé yo. Y los antecedentes generales para mí son hipertensión, diabetes, alergia a medicinas y algún tratamiento que ha recibido el paciente. Por ejemplo, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Vengo porque me han apagado la voz, que por aquí, que por allá. Te pongo mis antecedentes generales. Disculpe, ¿usted ha sufrido de tiroides? Bueno, sí, doctor, me han operado he tenido cáncer de tiroides. Ya pues, con eso ya está el diagnóstico. Digo, a este paciente cuando le han operado la tiroides seguramente han tocado el recurrente de la linfa izquierdo o derecho y el paciente tiene una parálisis de la cuerda vocal. Entonces, con esa preguntita me estoy prácticamente dándome el diagnóstico al 80%. Solamente falta verificarlo con la fibroscopia. Entonces, la historia clínica nos ayuda a un 60-70% a hacer el diagnóstico. Pero lógicamente hay que saber preguntar. Ningún paciente le va a decir. Ustedes, si no le pregunta, el paciente no responde. Nadie le va a preguntar, ¿señor ha tenido tuberculosis? El paciente queda callado. El paciente jamás dice, he tenido TB, doctor, tengo SIDA. Y hemos tenido pacientes así, ¿no? Y yo he preguntado, señor, ¿es HIV positivo, no? Sí, doctor. ¿Y por qué no me dice? Porque usted no me ha preguntado. Es que así no lo dice. Al paciente tiene que preguntar. No me despierte que debe estar soñando conmigo. ¿Qué has almorzado? ¿Ah? ¿Te has almorzado todavía? No, pensó que hubieras avisado pues, para invitarte. No, es una hora bien pesada, pues, muchachos. Entonces, esta ototoxicidad se puede asociar de acúfenos e hipoacusia. Las pruebas calóricas vienen a reflexia vestibular bilateral. O sea, el oído no responde. O sea, yo le echo el agüita y no hay ni estamos. Y ahora, ese paciente va a estar por toda su vida con vértigo, ¿no? Porque la reflexia vestibular bilateral se compensa solita. Tengo uno malo y otro malo, compenso, yo soy más malo, entonces ya parejito, ¿no? El paciente va tranquilo, no hay ningún problema. ¿No? Siguiente. Avanza. ¿Cuáles son las drogas ototóxicas que tienen que tener cuidado con los pacientes? Si ha recibido gentamicina, oído la música, hay veces ustedes cuando estén en las postas, en el cerú, infección urinaria, ponen su gentamicina. Acuérdense que lo puede llevar a problemas de audición y problemas de mareo. Estreptomicina. A nosotros nos piden muchas veces pacientes con 7 meses de tratamiento para TBC que le hagamos una prueba de audición. Porque existe la hipoacusia por estreptomicina. Son drogas ototóxicas. La micacina, trovamicina, los diuréticos también, ojo con la furosemida. ¿Cuál es el diurético que no bota potasio?
Cuando hablan, no sé si mi mamá está fallecida ya. ¿Cómo la qué? ¿La qué? Dame el nombre, doctor, dame ¿cuál es ese, doctor? Dame la receta. Habla así, listo, explicando la cosa. Muy se está ladrando, ¿qué cosa? Está haciendo tu hueso. Siguiente. Después tenemos una patología que se llama el neurinoma acústico, que en el último año en el hospital ha subido un 4%. El neurinoma acústico es una patología que aparece primero por acúfenos. El paciente llega y dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo zumbido de oído. Nada más, doctor. Después me apareció ¿cómo se llama? El mareo y después la hipoacusia. Entonces, el neurinoma acústico, si uno le pide una tomografía, la tomografía muchas veces no sale. Hay que pedir resonancia magnética. Uno le hace las pruebas vestibulares, ¿ves? Siempre empieza con acúfenos, siempre. Usted tenga un paciente que dice, doctor, tengo mareo. ¿Cómo empezó? Con acúfenos, olvídense del Menier. Sean más agresivos. Resonancia magnética. Si sale que no hay, que la fosa posterior está limpia, ya descansen tranquilos. Pero si no le hacen la resonancia magnética y después de 4, 5, 6 meses le hacen la resonancia, sale una tumoración, han perdido 5 meses de la vida del paciente. ¿No? Siempre fosa posterior. En la tomografía no sale. Le digo por experiencia. Vi una tomografía y una resonancia. En la tomografía salía normal, en la resonancia salía semejante tumor. En fosa posterior. Y ahí lo mandan al neurocirujano. Siguiente. Audiometría, yo hago la audiometría y todo esto me salto. Hasta acá, de frente, hasta aquí. Si el paciente no presenta problemas neurológicos, de frente me voy acá. Eso es lo que yo hago. Ahí lo que dicen, no, las pruebas calóricas, examen neurológico, en el hospital que está casi hace medio año. Si fuera consultorio particular, sí, pero no está, todo esto le pides en un solo día. Pero en el hospital hay que citarlo, porque es así el sistema. Siguiente, Brian. Estas son las pruebas que se hace en cada uno de ellos. En los periféricos, que ustedes lo tienen apuntados, eso lo pueden leer bonito, para no estarlo repitiendo. La prueba de Rommel, Runtenberger. El periférico es hacia el lado afectado, hacia cualquier lado. Son diferencias que hay. Pero ahora existe la videolistamografía. La videolistamografía es un aparato, como un software que tiene unos lentes especiales, como que fuera para ver en 3D. Entonces nosotros le estimulamos al paciente y ese aparato que se coloca en los ojos marca una computadora como si fuera un electroencefalograma cada oído. Entonces uno va sacando las frecuencias parejas, las va cortando y eso sale el diagnóstico. Es lo más exacto que hay actualmente. Actualmente es lo más exacto. Desgraciadamente el seguro no lo tiene. Nosotros con el grupo somos Vera, yo, el doctor Salazar, que me gusta mucho lo que es otoneurología. Lo compramos hace 4 años en equipo y realmente es fabuloso. Lo que pasa es que la prueba demora 2 horas. Y esa prueba, cuando hay que hacer pruebas de mareos, el paciente tiene que estar preparado. No es que la señorita venga al día siguiente y no, tiene que estar en ayunas, no puede estar resfriado. ¿Por qué? Porque todo proceso viral influye en la prueba. No puede estar tomando sedantes. ¿Por qué? Porque el sedante influye en el sistema nervioso central y ahí se estimula el mareo. Entonces el mareo es mucho menor. Entonces son una serie de factores que ya cuando sean especialistas lo que van a hacer ya lo verán en su residencia. Siguiente. Todo eso son como son el periférico y el central, ¿ya? Siguiente. Vamos a ver. Se empezó a ver así un espejo. Nunca preguntas en la práctica, nunca preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser rotatorio mejor? ¿Cómo que rotatorio? O sea, puede ser rotatorio en invertido periférico, tanto invertido periférico. Lo que pasa es que la pregunta es buena, pero mira, en lo que es diagnóstico de mareo, es la suma de todas las pruebas. Yo también
en la época esa, cuando era residente, le pregunté al doctor que ya falleció, el doctor, no, me dijo, estás equivocado. El diagnóstico final te da la suma de todo. Por ejemplo, tú no puedes hacer una videohistamografía y poner el diagnóstico si no le has hecho audiometría. No puedes. Porque la audiometría te puede trastocar todo tu diagnóstico. Puede ser una conductiva, cuando normalmente en ese vértigo tiene que ser neurosensorial. Dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Algo está mal. Entonces, es la suma de todo. La suma de todas las pruebas. El vértigo posicional es cuando tú estimulas al paciente en la silla giratoria, en los movimientos. Por eso que nosotros cuando hacemos videohistamografía le hacemos todititito los pares craneales. Toditos, hasta el gusto. ¿Por qué? Porque puede influenciar en el mareo. Y hemos tenido mareos periféricos. Me acuerdo, nunca me olvidar, un muchacho así más o menos de su edad, ¿ustedes? Que fue al consultorio con su hermano mayor. Ustedes tienen 24, por ahí. 23, 24, ¿no? ¿Ah? ¿18? No, sí, ¿quién tiene 18? 19. No, eso de alumno, no de preso. Papá debe ser alguno. Entonces este muchacho fue con su hermano mayor de 30 y tantos años. Estaba sentado, era mi paciente, sudaba. Entonces yo, oye, ¿qué te pasa, Diego? Ni que te fuera a besar. ¿Bromeando? No, doctor. ¿Qué pasa? Es que acabo de llamar a mi enamorada y no ha llegado a su casa. Oye, Diego, son las 5 de la tarde. ¿Después que se iba a comprar? No. Mire, de la universidad a su casa demora 25 minutos por reloj. Y son, digo, pero han pasado 5 minutos, Leo, no seas malo. No, doctor, 25 minutos. Y reventaba el teléfono. Eso fue el anteaño pasado. ¡Pum! Volvió a marcar, no me hablaba, pero doctor, espérese un ratito. Contestó la chica. ¿Dónde has estado? No, es que yo te estoy llamando. No me has contestado, acá estoy con el doctor. Ya. Y dice, bueno, ya doctor, y ahora sí, ya sé que está en su casa. Bueno, ¿desde cuándo se para? Pues todo un ratito. ¿Qué estás haciendo? A los 10 minutos, ¿no? El hermano mayor me miraba. Dice, así, mira, la consulta que dura 40 minutos, ya pone 50. Que tenía 1 hora y cuarto ya con el problema y no avanzaba. Entonces, bueno, le dije, ¿sabes qué, hermano? Mira, o hablas con tu enamorado o hablas conmigo, ya no puedo hacer la otra todavía. ¿Sabes qué? Quita el celular. El tipo hablaba conmigo, sí, doctor, lo que pasa es que tengo mucho mareo, estoy muy ansioso. No sé, siento que las cosas me dan vuelta y miraba el celular y se lo quería quitar. Obviamente, pues, había que hacer las pruebas vestibulares, pues. Paciente particular, caballero, ¿no? Entonces hablamos con el doctor Salazar y le expliqué el caso. Ese es un vértigo psicógeno. Yo no había visto vértigo psicógeno. ¿Qué pasa? Lo citamos en la noche. Por supuesto que fulano fue con la enamorada. Obvio, pues la chica eran 8 de la noche y no iba a estar suelta en plaza, pues. Yo imaginaba pues 1,80 m, rubio. Bueno, para gustos y colores, nadie quiso. Total, ¿qué había pasado? Le damos el test psicológico y era un ansioso. Una ansiedad brutal tenía el paciente. Porque en el test que le mandamos, nosotros son unas hojas que le ponemos y va a llenar de acuerdo a esto, nosotros tenemos una plantilla que nos ha dado un psicólogo y un psiquiatra. Entonces me dijo, de acuerdo a estas preguntas, su tendencia es esa. Era ansioso agresivo. O sea, esa chica en cualquier momento bajo tierra. Entonces hablamos con ya vino con la mamá, y vino la mamá a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Ya pues lo vi después de 1 año. Se edita un tratamiento psiquiátrico. Su vértigo era un vértigo psicógeno. Era un vértigo psicógeno. Entonces, como les repito, muchachos, en la historia clínica está el éxito de los diagnósticos. Sí, dime. ¿Sí? ¿Puedes subir un poquito 3 puntos a tu voz? En cuanto al uso de la betaistina. ¿De la qué? Betaistina. Betaistina. Sí, hay beneficios para el en cuanto al uso para vértigo. Mira, los vasodilatadores
hasta donde he leído, no han sido utilizados en seres humanos. O sea, no existe, cuando tú lees así vasodilatadores, porque la vitistina es un vasodilatador, el microcer, tú vas a ver acúfenos. Entonces, se supone que el vasodilatador ayuda a mejorar el flujo de sangre. Al mejorar el flujo de sangre, estás llevando hemoglobina. Y la hemoglobina lleva oxígeno. Entonces, estamos tratando de oxigenar un poco más la parte del oído interno. Acuérdate que los pacientes que tienen vértigo, muchos tienen pérdida de la memoria ya por problemas de irrigación cerebral. Entonces, no es que si no hay vitistina el paciente va a estar peor, no es así. Le damos como un agregante, nada más. Solamente eso. Ahora, lo principal acá es que el paciente con vértigo no toma café, alcohol, etc. Nosotros le damos vitistina, pero más que nada es reposo y sobre todo la prueba. La prueba vestibular es fundamental para el diagnóstico. Sin esa prueba, puedes estar arando en la arena. No consigues nada, absolutamente nada. Fíjate, la prueba vestibular, cualquier historia que vean ustedes que diga laberintitis sin prueba vestibular, ese diagnóstico está mal hecho. Eso no es verdad, es falso.